Hace algunos años, ya varios años, pasé por un momento crítico. Sentí que todo lo que daba estructura, sustento a una identidad, a mi identidad, se desplomaba. Se caía frente a mis ojos y como pasa en un sueño, veía la caída en cámara lenta y hacía esfuerzos para evitarla, pero mis esfuerzos eran erráticos, infructuosos, me dejaban agotada, nada cambiaba, todo se seguía cayendo sin remedio. Y tratando de mantener ese optimismo asustadizo que suele emerger, juntaba las piezas y trataba de acomodarlas, pero ya nada casaba. La mente empieza a jugar sus pasadas y entonces empecé a imaginarme los peores escenarios. Y otras veces, cuando me daba cuenta, trataba de sobreponerme y hacía un mayor esfuerzo y al fin lograba figurarme escenarios más amables. Y así me debatía día tras día. Lo cierto es que muy adentro sí sabía que había llegado el momento de culminar una etapa, de una manera de hacer las cosas, de estar, y me aterraba la incertidumbre, no saber nada de lo que vendría adelante. Así que de estar acostumbrada a una rutina, a un orden, que aunque un poco monótono, me daba esa sensación de seguridad y de control. Pasaba de esto vertiginosamente a darme cuenta que aquello no era estable ni sólido, sino que era transitorio, que era provisional y que la sensación de seguridad y confianza que había amarrado a esto era igualmente ilusoria. Por supuesto hubo miedo, frustración, confusión y finalmente tal vez como una medida desesperada decidí que debía cambiar de aires, abrir espacio, encontrar un refugio lejos del ruido, los afanes de la entretención de la ciudad. Y me embarqué por primera vez hacia un pueblito cercano. Hacía tal vez un año o un poco más que lo habíamos visitado junto con unas amigas que me celebraban el cumpleaños. Aquel pueblito, con sus calles empedradas, con ese aire tan característico, con olor a montaña, sereno, impulsaba un ritmo pausado, sin proselitismo alguno, impulsaba a caminar lento. Y ese respirar y ese sentir me llevaron a desear secretamente ese día, algún día, vivir allí. Así que, dadas estas circunstancias apuradas que atravesaba, ese fue el primer lugar en el que pensé, al que pensé irme a refugiar. Y entre queriendo y no queriendo, me puse a la tarea. Me puse en movimiento. Y para no alargar la historia, basta decir que me fui un día a dar una vuelta, a preguntar por allí, por allá, y los eventos que siguieron fueron tan propicios que no pude dudar que los vientos estaban a mi favor y soplaban en esa dirección. Lo que pensaba en ese momento era que iba a necesitar un par de meses para poner todo en su lugar, todo en orden. Así que no reparé mucho en el sitio. Encontré una casita campesina, pequeña, modesta, dispuesta no más que para lo necesario. Y eso sí con una maravillosa vista, que con solo asomarme a la ventana al frente, en el horizonte se dibujaba una cadena imponente de montañas. Y abajo en la falda alcanzaba a ver la iglesia y las casitas del pueblito ahí regadas. Le dije a la dueña con cierta certeza que el espacio lo iba a necesitar por 2 meses máximo. Ella, sin embargo, con mayor apertura me dijo, tranquila, tómese el tiempo que necesite.
Posteriormente lo agradecí porque allí estuve por 3 largos e intensos años. Al fin estaba conmigo, de verdad. Tremendo. Y lo que en principio parecía iba a ser una estancia para organizar la estrategia de reconstrucción, resultó ser una deconstrucción aún mayor. Y es que aunque yo pensara que lo que tocaba era edificar, la vida me proponía otros planes muy distintos. Se proponía terminar de tirar abajo lo que seguía en pie. Como tal vez pueden notarlo al principio, pues no nos entendimos la vida y yo. Teníamos dos visiones muy distintas de lo que debían ser las cosas y cómo debían ser las cosas. Y por eso lo viví con mucha incomodidad, con tensión, con mucha contrariedad y resistencia, tratando de imponer a toda costa mi visión, forzando las cosas. Pasados varios meses de ires y venires, y luego de algunos sueños relacionados con la muerte, finalmente empecé a descifrar de lo que se trataba esta propuesta. No fue fácil, pero tampoco puedo decir que haya sido una tortura, ¿no? Durante ese tiempo me encontré con hermanos del alma, hermanos del corazón, personas ricas en experiencias y en formas de vivir, muy distintas a las que yo siempre había vivido en la ciudad, nuevos puntos de vista. Volví a jugar como una niña, con niños y otros adultos. Volví a conectarme auténticamente con la tierra. La toqué, me ensucié las manos. Recordé ese afecto natural que siempre había sentido por los animales desde que era una niña. Y me conecté nuevamente. Y allí la vida me hizo uno de los regalos más hermosos e inolvidables. Durante mi estancia me regaló la compañía de Lala, una perrita, que sin ser mía se me volvió entrañable y con ella aprendí lecciones importantes que no olvidaré. Allí también me permití realizar labores que nunca había hecho, como sembrar un campo, trabajar con barro, ser auxiliar haciendo pan, hacer parte de un grupo musical. También hice cosas que antes había hecho, como asistir a eventos, servir mesas, seguí dando talleres. Volví a escribir con más dedicación. Y allí, en ese tiempo, fue cuando comencé a realizar las consultas particulares, caminando por la montaña. En otras palabras, lo que me aconteció fue un descubrimiento. En el momento, por supuesto, no era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero se me revelaba mientras andaba ese camino nuevo una verdad inexorable. Era más de lo que me había hecho creer esa prisión identitaria en la que me había metido. Había un universo por explorar y experimentar. Me di cuenta que se podía vivir de otra manera. Aprendí a sentirme rica con lo necesario y a saberme pobre si me faltaba el silencio o el tiempo para contemplar el firmamento o hacer una caminata por la montaña. Entendí que la incertidumbre y el caos pueden ser el principio de un nuevo orden, de un nuevo comienzo, mucho más expansivo, y que oponerme, tratando de que nada se mueva, hace parte de este miedo al cambio, producto de una programación que nos ha llevado a pensar que lo que importa aquí es la seguridad y el estatus. Y fíjense que el miedo al cambio, el querer que las cosas no se muevan, sino que se mantengan fijas, es una idea aberrante que va contra natura, contra la vida,
porque es como querer que un río no fluya, que el río no se mueva. Así que todas estas revelaciones fueron calando muy dentro de mí y me di cuenta, por supuesto, que ese sentirse seguro basado en una identidad por lo que se hace o lo que se tiene, en realidad lo vuelve a uno preso, esclavo. En últimas, este proceso fue arduo al principio, por ese apego, por estas ideas, por ese deseo de controlarlo todo. Pero poco a poco fue entendiendo y tengo que decir, al final fue una experiencia tremendamente transformadora y liberadora. Después de esos 3 años, no volví a ser la misma. Y no quiero romantizar estos procesos porque no lo fueron en absoluto, no lo son en absoluto. No hay aplausos, no me hicieron barra, no premios. Es más, lo que hubo fueron miradas de descontento, de desconcierto, sobre todo de quienes me conocían de antes. Ahora lo único que me bastaba era esta entrega, ¿no? Que finalmente logré hacer a este momento de incertidumbre y a esta experiencia, y que me llevó a darme cuenta que somos posibilidades infinitas, que lo que verdaderamente es el ser humano es potencial y no esa prisión en la que solemos meternos en nombre de una identidad que gana aprobación social, ¿no? Así que, para concluir, quisiera animarlos a que miremos la vida con ojos renovados. Nuestro tránsito aquí es único y singular y es nuestro deber hacer lo que tenemos que hacer, que es vivir esa vida singular, no la vida de nadie más, sino esta que tenemos, la que nos propone la vida, no en función de aplausos, recompensas, likes o en función de evitar castigos, sino porque comprendemos que es un deber intrínseco y un derecho al mismo tiempo para con nosotros y para con la vida que es este río. Así que quisiera animarlos para que no nos dejemos quitar ese derecho en miras de la vida que nos dicen que tenemos que vivir o tener. Se trata, en últimas, de que recordemos quiénes somos. El ejercicio que me gustaría sugerirles es que mantengamos en mente esa pregunta, sin apresurarnos a responderla. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por lo pronto me despido, no sin antes contarles, con relación al compartir anterior sobre las orquídeas, que las hojas más antiguas en mi orquídea se han marchitado. Aún no hay flores, pero se asoma una pequeña hoja nueva. Les habló Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Les envío un abrazo y deseo que vivamos una vida bien vivida. Gracias.